Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar uno de esos momentos que nos dejan con la boca abierta, de esos que nos hacen pensar, no puede ser. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de Guldem y Can, y más específicamente en la furia que desató la boda de Demet y Othan. Sí han oído bien, una boda que provocó un terremoto emocional. Si les gusta este tipo de dramas, de esos que nos hacen suspirar y debatir, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino, si aún no lo han hecho, aprieten ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Ahora, ¿qué pasó exactamente con esta boda? Piensen en Demet y Othan. Son una pareja que para muchos parecía destinada a ser. Los habíamos visto juntos compartiendo momentos y de repente ¡zas! Anuncian la boda. Parecía todo perfecto, ¿verdad? Pero detrás de esa fachada de felicidad idílica, se cocinaba algo mucho más complejo, algo que iba a explotar en nuestras caras. Y los protagonistas de este drama, los que sintieron esa furia de la que hablamos, son Guldem y Can. Imaginen esto, Guldem, una mujer con un carácter fuerte, con sus propias convicciones y, seamos honestos, con un pasado que quizás la ha marcado más de lo que muestra. Y Can, un hombre que aunque pueda parecer tranquilo en la superficie, también tiene sus propios demonios y sus propias lealtades. Cuando la noticia de la boda de Demet y Othan llega a sus oídos, o mejor dicho, cuando ellos se dan cuenta de ciertas circunstancias que rodean esa unión, es como si se encendiera una mecha. ¿Por qué esta furia? Pues aquí es donde se pone interesante. No se trata de un simple enfado de celos o envidia. Esto va mucho más profundo. Posiblemente Demet y Othan, en su afán de querer formalizar su relación, o quizás por otras razones que aún no comprendemos del todo, tomaron decisiones que afectaron directamente a Guldem y Can. Tal vez hubo promesas rotas, traiciones, o situaciones donde sus sentimientos y sus intereses fueron pasados por alto de forma deliberada. Pensemos en las posibles causas. Podría ser que Guldem sintiera que Demet le estaba haciendo daño, o que la boda en sí misma implicaba un error garrafal por parte de Demet, un error que Guldem, desde su perspectiva, no podía permitir. Quizás Guldem tiene una conexión muy especial con Demet, una conexión de protección, y ve la boda como una amenaza para su bienestar. O tal vez, y esto es algo que me da escalofríos de pensarlo, Guldem y Can comparten un secreto o una historia que la boda de Demet y Othan pone en peligro. ¿Y Can, por qué él también estaría furioso? Podría ser que Can tenga una conexión emocional muy fuerte con Guldem. Quizás él la ama, y verla sufrir o sentirse traicionada lo impulsa a la acción. O de manera más práctica, si sus propios intereses se ven amenazados por esta unión, su furia sería una reacción natural. Imaginen que la boda de Demet y Othan les quita algo valioso, ya sea material, emocional, o incluso un futuro que habían planeado. La furia de Guldem, por lo que hemos podido intuir o leer entre líneas, parece ser de esas que hierve por dentro, de esas que te quitan el sueño. Es una furia que no se contenta con un simple reproche. Es una furia que busca justicia, o al menos, busca ser escuchada y reconocida. Quizás Guldem intenta advertir a Demet, intenta hacerle ver el error que está cometiendo, pero sus palabras caen en saco roto. Y ahí es cuando la furia se transforma en algo más peligroso. Y Can, a su lado, actuando quizás como su protector, o como alguien que comparte su misma indignación. La unión de Guldem y Can ante esta situación es clave. No son solo dos individuos enfadados por separado, sino que parecen formar un frente común. Esto sugiere que la amenaza que perciben es lo suficientemente grande como para unirlos y hacerlos actuar en conjunto. Ahora, ¿qué tipo de acciones podríamos esperar de esta furia? No estamos hablando de un simple intercambio de palabras airadas. Si la furia es tan intensa, las acciones podrían ser drásticas. Quizás Guldem o Can intenten sabotear la boda, no para ser malvados, sino desde su perspectiva, para evitar un mal mayor. Tal vez intenten exponer alguna verdad oculta sobre Othan, o sobre las verdaderas intenciones detrás de esta unión. También podría ser que su furia se manifieste en un plan a largo plazo. No solo para detener la boda en sí, sino para deshacerla o para asegurarse de que Demet y Othan paguen las consecuencias de sus acciones. Piensen en estrategias, en manipulaciones, en situaciones que pongan a prueba la solidez de la relación de Demet y Othan.
Es fascinante analizar cómo la percepción de la realidad puede ser tan diferente. Para Demet y Oğuzhan, la boda es un paso natural, quizás una celebración de su amor. Pero para Güldem y Kaan, es el detonante de una crisis, la chispa que enciende su resentimiento y su decepción. Esta dualidad es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre la importancia de la comunicación, y sobre cómo nuestras decisiones pueden afectar a quienes nos rodean, incluso cuando no es nuestra intención. ¿Podría haber un triángulo amoroso oculto? No me atrevo a afirmarlo categóricamente, pero es una posibilidad que siempre está latente en este tipo de dramas. Quizás Güldem o Kaan sentían algo por Demet, o por Oğuzhan, y la boda representa una pérdida personal irreparable. Esta podría ser la raíz de su furia, una furia teñida de dolor y de un amor no correspondido o traicionado. Y la forma en que se desenvuelve la narrativa es crucial. Nos presentan a Güldem y Kaan como villanos, o como víctimas de las circunstancias. Nuestra empatía se inclina hacia ellos, o hacia la pareja que está a punto de casarse. Es este juego de perspectivas lo que nos mantiene enganchados. Para entender a fondo la furia de Güldem y Kaan, debemos intentar ponernos en sus zapatos. Imaginen haber depositado su confianza en alguien, haber creído en un futuro, y de repente, ver que todo se desmorona por una decisión que, desde su punto de vista, es equivocada o injusta. La decepción puede ser abrumadora, y la furia, una respuesta natural a esa decepción. Además, la boda en sí misma, como evento social, amplifica las emociones. No es algo que pase desapercibido. Es público o es una celebración, y cuando esa celebración se ve empañada por la discordia y la furia, el impacto es mucho mayor. La tensión se puede sentir en el aire y nosotros, como espectadores, la absorbemos. Analicemos las posibles consecuencias de esta furia. ¿Podría la boda ser cancelada? Es una posibilidad. Si Güldem y Kaan logran exponer verdades incómodas o crear un escándalo lo suficientemente grande, la presión sobre Demet y Oğuzhan podría ser insoportable. O quizás la boda se lleve a cabo, pero la sombra de esta furia la persiga para siempre, erosionando la relación desde sus cimientos. Y no olvidemos que en estas historias, a menudo hay giros inesperados. Quizás la furia de Güldem y Kaan no es tan justificada como parece inicialmente. Tal vez ellos están equivocados en su percepción de la situación, y la boda de Demet y Oğuzhan es, de hecho, lo mejor para todos. Sin embargo, su intensidad emocional los ciega, impidiéndoles ver la verdad. Esta complejidad es lo que hace que estas narrativas sean tan ricas. Podríamos estar ante un caso de lealtades divididas. ¿A quién le son leales Güldem y Kaan? Si su furia es tan feroz, es probable que se deba a una profunda lealtad hacia alguien o algo que perciben amenazado por esta unión. Quizás protegen a alguien que no puede defenderse o defienden un legado, un honor, o incluso una verdad que creen que está a punto de ser enterrada bajo el peso de una decisión precipitada. Pensemos en el poder de las alianzas. La unión de Güldem y Kaan no es meramente una coincidencia, es una declaración de intenciones. Si estas dos personalidades aparentemente distintas se unen en su furia, significa que el problema trasciende sus individualidades. Podrían estar uniendo fuerzas para llevar a cabo un plan más ambicioso de lo que un solo individuo podría concebir. Imaginen a Güldem con su perspicacia y su fuerza de voluntad, combinada con la posible determinación o recursos de Kaan. Juntos se convierten en un adversario formidable. La cuestión de la manipulación también es un ingrediente crucial en este tipo de relatos. ¿Podrían Güldem y Kaan estar orquestando situaciones para llevar a Demet y Oğuzhan a un punto de quiebre? No se trata solo de reaccionar, sino de tomar el control de la narrativa. Podrían estar filtrando información estratégicamente, creando escenarios de conflicto, o apelando a las debilidades de la pareja o de su entorno. Su objetivo podría no ser solo detener la boda, sino desmantelar la relación por completo, exponiendo sus fallas ante el mundo. Y si hablamos de errores garrafales, ¿podría la boda ser un síntoma de un problema mucho mayor en la vida de Demet o Oğuzhan? Quizás la boda es un intento desesperado de salvar una relación que ya está fracturada, o una forma de escapar de otras responsabilidades o verdades que son más difíciles de afrontar. En este caso, la furia de Güldem y Kaan podría ser vista como un intento de evitar que se consolide un error aún mayor, un intento de despertar a los protagonistas de su autoengaño. La narrativa visual y emocional juega un papel fundamental.
Cuando vemos a Guldem con esa mirada de fuego, o a Khan con esa tensión contenida, entendemos la profundidad de sus sentimientos. La música, la iluminación, las expresiones faciales, todo contribuye a construir la atmósfera de conflicto inminente. Cada gesto, cada palabra, se carga de significado, invitándonos a especular sobre las motivaciones ocultas. Consideremos la posibilidad de que la voz de Demet y Othan esté vinculada a algún tipo de acuerdo o compromiso que Guldem y Khan consideren inaceptable. Quizás hay intereses económicos de por medio, o pactos familiares que se están rompiendo. En este escenario, su furia no sería solo emocional, sino también una lucha por mantener el orden establecido, por proteger lo que consideran suyo, o lo que les pertenece por derecho. La paradoja de esta situación es que mientras Demet y Othan podrían estar experimentando la alegría y la esperanza de un futuro juntos, Guldem y Khan están viviendo en un estado de tensión y resentimiento constantes. Esta brecha emocional es lo que crea la tensión dramática. Nosotros, como audiencia, estamos atrapados entre la simpatía por la pareja que se casa y la intriga por las fuerzas que buscan desestabilizarlos. La autenticidad de los sentimientos es otro punto a debatir. ¿Es la furia de Guldem y Khan una reacción genuina a una injusticia, o es una máscara para ocultar otras intenciones menos nobles? En el mundo de las telenovelas y los dramas, las verdades rara vez son tan simples como parecen. Podríamos descubrir que sus motivaciones son más complejas de lo que pensamos, y que sus acciones tienen consecuencias imprevistas para todos los involucrados. La dinámica entre Guldem y Khan es particularmente intrigante. Si no están unidos por el amor romántico, ¿qué es lo que los une con tanta fuerza? Podría ser una amistad profunda, un pacto de protección mutua, o incluso una historia compartida de adversidad. Su colaboración sugiere una confianza y una comprensión que trascienden las apariencias y que les permite operar como un equipo formidable. Además, el concepto de justicia puede ser muy subjetivo. Lo que para Guldem y Khan es una acción justa para corregir un error, para Demet y Othan podría ser un acto de sabotaje y crueldad. Esta divergencia en la percepción de la justicia es lo que alimenta el conflicto y nos mantiene cuestionando quién tiene la razón. ¿Y si pensamos en el impacto a largo plazo, cómo afectará este episodio a la vida de todos los personajes? Incluso si la boda se lleva a cabo, las cicatrices de esta furia podrían tardar mucho en sanar. Las relaciones podrían romperse irreparablemente y la confianza, una vez perdida, es difícil de recuperar. En resumen, la furia de Guldem y Khan ante la boda de Demet y Othan no es un capricho. Es el resultado de una serie de eventos, de emociones profundas, y posiblemente de verdades ocultas. Es una reacción a lo que ellos perciben como una injusticia, una traición, o una amenaza a sus propios intereses o a quienes aman. La boda, en lugar de ser un final feliz, se convierte en el catalizador de un conflicto que promete ser intenso y revelador. Hemos explorado las posibles razones detrás de su enfado, las acciones que podrían haber tomado, y las consecuencias que esto podría acarrear. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el drama y la emoción. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre la furia desatada por la boda de Demet y Othan, y cómo afectó a Guldem y Khan. Hemos profundizado en las posibles motivaciones, las estrategias que podrían emplear y el impacto emocional que esto genera, tanto para los personajes como para nosotros, los espectadores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó realmente la furia de Guldem y Khan? ¿Creen que sus acciones son justificadas? ¿Están de su lado, o apoyan a la pareja que está a punto de dar el sí? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan y debatir con ustedes. Sus perspectivas enriquecen mucho nuestro análisis. Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis tanto como yo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y me indica que este tipo de contenido resuena con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les encanten los dramas, los análisis profundos y las historias llenas de intriga y emoción. Ayudemos a que nuestra comunidad crezca. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Tenemos muchas más historias fascinantes por desgranar y análisis intrigantes por compartir. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar aquí, por su energía y por ser parte de esta increíble comunidad. Hasta la próxima aventura.